Muy buenas noches, estimados amigos. Qué bueno que nos podemos nuevamente escuchar a través de este medio, maravilloso medio como es el Facebook. Y hoy quiero hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Quiero decirles que se hicieron excavaciones en el lugar donde se supone que existieron las iglesias, porque sí, históricamente hablando, vemos que sí existieron estas 7 iglesias físicamente. O sea, sí existieron. Fue un mensaje de alerta a las iglesias en Asia Menor. Y el segundo mensaje que el Señor da es a la iglesia de Esmirna. La primera a la iglesia de Éfeso. Pero en la iglesia de Éfeso era una iglesia que había perdido su primer amor. Pero la iglesia de Esmirna era una iglesia donde eran personas que eran fieles, pero además sufrieron por el Evangelio. Y representa la iglesia de Esmirna, la iglesia del primer siglo que fue perseguida por los emperadores romanos, en especial Diocleciano, uno de los emperadores. 10 años persiguió a la iglesia. Imagínate, querido amigo, la iglesia de Esmirna, ese grupo en la ciudad de Esmirna, fue perseguida, y otras iglesias también, precisamente en Asia, en toda parte de Europa. La iglesia cristiana del primer siglo fue perseguida hasta el año 300. Así que ¿cuántos años fueron perseguidos? Pero en especial, cuando se escribió esta carta, cuando Juan manda esta carta, les está diciendo que van a sufrir por 10 días. Así les dice. ¿Pero qué significa 10 días? La realidad es que fueron 10 años de persecución. Los mataban, los echaban a las fieras, los perseguían por el delito de ser cristianos. Así que Esmirna quiere decir mirra. La mirra era usada para embalsamar a los muertos. Era una plantita que se daba en Egipto. Hasta la fecha, algunos médicos naturistas usan la mirra para calmar los dolores de heridas, por ejemplo. Y a Jesús le fue llevado oro, incienso y mirra. ¿Y por qué mirra? Algunos se preguntan, ¿cuál fue el objeto de que le regalaran a Jesús mirra? Bueno, pues precisamente porque era muy codiciada esta plantita. Era usada para fines terapéuticos, medicinales, pero también era un perfume y se usaba para embalsamar a los muertos, como si estuviera apuntando hacia el sacrificio de Jesucristo de parte de los magos que le ofrecieron esto al niño Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 9 al 11, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Como lo dije hace 8 días, no se está refiriendo al obispo, porque en aquel tiempo se le llamaban obispos a los pastores que en un momento dado supervisaban un grupo de iglesias. Se le llamaban diócesis, así se le pusieron, diócesis. Y estos pastores, que les llamaban obispos, supervisaban a las demás iglesias. Pero cuando dice al ángel de la iglesia en Esmirna, no se está refiriendo al obispo o al pastor de esa iglesia. Se está refiriendo precisamente a un ángel que se supone que era el que cuidaba o el que estaba al tanto o supervisor de la iglesia. Entonces Dios le está diciendo, escribe al ángel. Y no es porque el ángel del Señor tuviera la culpa de las desviaciones doctrinales, simplemente porque les está dando un mensaje de esperanza y de alerta. Para eso se escribió las diferentes exhortaciones a las diferentes iglesias en Asia. 7 iglesias. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, y como lo dije hace un momento, quiere decir mirra. Ese es el mensaje, dice la palabra de Dios, de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué el Señor le dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive? Quiere decir que Dios le da un mensaje de esperanza a esta iglesia perseguida. El mal no durará para siempre. Muchos de los primeros cristianos fueron desollados, quemados vivos,
echados a las bestias, a los leones, en los coliseos romanos, despreciados. Era un delito ser cristiano. Pero dice así el Señor: yo soy el primero, yo soy el último. Quiere decir, yo conozco todo lo que tú has hecho, yo conozco tu vida y yo sé que tú has sido fiel. Es decir, a las únicas dos iglesias que las alaba y que no les da palabras condenatorias: Esmirna y Filadelfia. Dice: yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, como les dije hace un momento, ¿por qué el Señor le dice yo soy el primero y el último? ¿Qué quiere decir? Que Él está al tanto de su sufrimiento y que Él ha estado siempre en los momentos más difíciles de tu vida como iglesia. Si has padecido persecución, enfermedad, problemas por ser cristiano, por ejemplo, o simplemente como ser humano, Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es Dios el que está consolando a la iglesia de Esmirna. Dice: yo soy el primero y el último. Quiere decir, yo estoy al tanto de tu destino. Yo estuve contigo el día de tu nacimiento, el día cuando aceptaste a Jesús. Yo estuve cuando estabas sufriendo aquella situación tan difícil y tú pensabas que no había solución a los problemas. Por eso dice el primero y el último. Quiere decir que ha estado al tanto de tu vida y estaba al tanto de la iglesia cristiana. Y a veces nosotros podemos decir: ya no aguanto más, ya me doy por vencido. Pareciera que los problemas se agudizan más. Y muchos hermanos me han dicho: ahora que conozco a Jesús, ahora es cuando más problemas he tenido. Pero el Señor dice: resiste, yo soy el primero y el último. Que estuve muerto, quiere decir, aparentemente había yo fracasado en mi misión, pero me levanté y resucité. Así dice el Señor. Está dando una palabra de esperanza a esta iglesia. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. ¿Por qué Jesús le dice a la iglesia: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza? Porque, querido amigo, en el momento que estos cristianos, esas personas se hacían cristianas, seguidores de Jesús, en ese momento eran perseguidas y les quitaban sus posesiones, querido amigo. Por ser cristianos, los dejaban en la pobreza. La historia dice que los primeros cristianos, la mayoría de ellos eran gente sencilla, pero muchos eran personas encumbradas, que tenían influencia, eran gente también importante en la sociedad. Pero cuando se hacían cristianos, venían los enemigos del cristianismo y les quitaban sus posesiones. Por eso dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, porque los habían dejado pobres por el delito de ser cristianos. Pero el Señor le dice: tú eres rico. ¿Qué quiere decir? No importa, no te preocupes. Tú eres rico para mí. Tú tienes una gran riqueza. Yo te amo. Yo tengo un lugar cerca de mí. Y más adelante dice: conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¿Por qué Jesús da estas palabras a la iglesia de Esmirna? Porque los primeros cristianos se hicieron judíos, y cuando los primeros cristianos eran judíos y después se hicieron cristianos, entonces los judíos perseguían a sus paisanos judíos convertidos al cristianismo simplemente por hacerse cristianos, y ellos decían que tenían la verdad. Ellos decían: nosotros sí tenemos la verdad, nosotros sí adoramos al Dios vivo y verdadero, y ustedes no, ustedes son unos blasfemos, ustedes son unos sectarios, son unos herejes, y los expulsaban de sus sinagogas. Porque ellos algunas veces iban los sábados a la sinagoga, pues eran judíos, cristianos. Por supuesto, dejaron de ir a la sinagoga, y entonces en lugar de guardar el sábado, pues guardaban el domingo para celebrar la resurrección de Cristo y para tomar la cena del Señor. Cada primer día de la semana, es decir, domingo, los primeros cristianos, así lo dice la Didache, que es un documento del primero o segundo siglo, que dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo y para tomar la cena del Señor, la comunión.
Entonces ellos dejaron de ser judíos para hacerse cristianos, y entonces los judíos decían: nosotros sí tenemos al Dios vivo y verdadero, nosotros sí adoramos y ustedes son unos herejes. Así que imagínense, eran perseguidos por los gentiles y eran perseguidos por por los judíos, porque muchos de ellos eran judíos convertidos al cristianismo. Y entonces el Señor dice: dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de los que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Y como lo dije hace un momento, 10 días es un número simbólico, porque la realidad es que esta iglesia, la iglesia del primer siglo, fue perseguida por 10 años. Es la verdad. Diocleciano, uno de los emperadores romanos, los persiguió por 10 años. Eso quiere decir 10 días, es decir, es un número simbólico. 10 años la iglesia fue perseguida, echada a los leones. Tenían que andar errantes de un lugar para otro. Dice: sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Qué interesante. Dice: si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Sabes una cosa? Que el día de hoy estamos siendo perseguidos los cristianos. Y no tanto perseguidos físicamente, sino emocionalmente, a través de los medios masivos de comunicación, a través del Facebook Live, a través de las redes sociales. Tanta información falsa que está circulando y que a veces nosotros lo creemos. Hay predicaciones buenas que te ayudan, pero también hay predicaciones heréticas. Ten mucho cuidado con lo que ves o con lo que escuchas en las redes sociales. Pero también ten mucho cuidado, porque los cristianos estamos siendo perseguidos el día de hoy a través de las doctrinas filosóficas, doctrinales, las filosofías doctrinales que el día de hoy estamos escuchando por todas partes, y que muchos de los creyentes están siendo atacados, y muchos de ellos han sucumbido ante estas presiones de la filosofía moderna. La filosofía moderna te está diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así que estamos sufriendo una persecución, querido. Ponte alerta y dile a Dios que te ayude todos los días, porque la persecución es una persecución terrible en contra de nosotros en la mente. Quizá no físicamente, pero en la mente te están adoctrinando para que creas a las mentiras. Y hay un dicho que dice: la mentira repetida 1000 veces la están haciendo verdad, y muchos se lo están creyendo. Así que qué increíble. Por eso dice la palabra de Dios: si permaneces fiel. ¿Y qué quiere decir permanecer fiel? Tienes que resistir hasta el último momento. No permitas y no te dejes vencer. No dejes de buscar a Dios con todo el corazón. Tienes que resistir. El Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 24. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra perseverar? Quiere decir resistir. A pesar de las pruebas y de las luchas y los problemas, las enfermedades y todo aquello que estamos siendo objeto de persecución, tienes que resistir hasta el final. No le falles al Señor. No niegues al Señor Jesucristo. No le des la espalda al Señor Jesucristo. Dice el Señor: te daré, si permaneces fiel, si resistes hasta el fin, te daré la corona de la vida. Por eso fue escrito el libro de Hebreos, porque dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que no podemos crucificar de nuevo al Señor Jesucristo. ¿Por qué fue escrita la epístola a los Hebreos? Porque fue escrita por los cristianos que habían sido judíos y que ahora se habían convertido
en cristianos. Y sabes que una cosa, no solamente en aquel tiempo era un delito ser cristiano desde el punto de vista de las leyes de aquel tiempo, sino también cuando tú te hacías cristiano como judío eras expulsado de la sinagoga, te consideraban un hereje, enemigo de Dios, así te consideraban ellos. Y te voy a decir algo, que muchos de los cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, algunos, no muchos, uno que otro, porque eran desconocidos por sus familiares judíos, uno decía, no quiero, ya no aguanto la presión, ahora me regreso al judaísmo. Algunos de ellos se regresaban, o algunos. Y cuando regresaban al judaísmo, ¿sabes qué es lo que le decían los rabinos judíos a esos cristianos que se regresaban otra vez al judaísmo? Fíjate lo que hacían, degollaban un animalito, echaban la sangre en el piso, ese animalito simbolizaba a Jesús, y decían, ahora pisotea la sangre. Así le decían, pisotea la sangre, que simbolizaba pisotear y tener en menos la sangre de Cristo. Y tenían que pisotearla para decir que de esa manera renunciaban a Jesús. Hace tiempo me encontré con un muchacho que aceptó a Cristo en su corazón. Yo lo bauticé, asistí a la iglesia, pero se hizo simpatizante del judaísmo y ahora dice que es judío. Me lo encontré y le pregunté, ¿por qué me comienza a hablar con términos hebreos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Judaísmo mesiánico, desviado. Y le pregunté, ¿todavía crees en Jesús? Así le pregunté y me dijo con la cabeza que ya no. ¿Todavía crees en Jesús? Le dije otra vez y me dijo así, que ya no creía en Jesús. Se había vuelto, dice él, que judío. Imagínese usted, querido amigo, yo nunca pisotearé la sangre de Jesús. Dios nos libre. Por eso el Señor dice, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir corona? La corona se le da a los vencedores en los Juegos Olímpicos que ya se celebraban en el primer siglo del cristianismo. Ya se celebraban los Juegos Olímpicos. La corona de la vida quiere decir, te voy a dar un premio por haber vencido, porque has vencido. Has vencido. Y es lo que te quiero decir hoy, querido amigo. Si alguna vez ha pasado por tu mente dejar a Jesús, no lo hagas. Si alguna vez alguien te ha hablado de doctrinas extrañas, porque el judaísmo pues es muy atrayente, ¿no? Las 7 fiestas judías, el guardar el Shabbat, todas esas cosas, ¿no? Son muy atrayentes, llaman mucho la atención. Pero quiero decirte, querido amigo, o eres o no eres. Si quieres ser cristiano, sé cristiano radical. Eso es lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Él te quiere dar la corona de la vida que tiene preparada para los vencedores. Por eso el Señor dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte, tal y como está escrito aquí en la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un juicio. O sea, tú vas a morir una vez, te vas a presentar delante de Dios como cristiano, pero va a venir el juicio sobre todas las naciones, y todos aquellos que el Señor vea que no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados en el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Y dice la Biblia que el que permanezca fiel, así que sé fiel, querido amigo, no sufrirán la muerte segunda. Se refiere a que serán juzgadas todas las naciones y tú también. Ahora, yo quiero aclarar acerca
algo acerca de esto. Mira, cuando tú aceptaste a Jesús, en ese momento que aceptaste a Jesús y naciste de nuevo, ya fuiste juzgado. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú aceptas a Jesús y naces de nuevo, tu nombre es escrito en el libro de la vida, y en ese momento ya fuiste juzgado por Dios. Cuando una persona acepta a Jesús, está exento de la condenación eterna. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación está para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, tienes que cuidar tu salvación con temor y con temblor. Algunos dicen que la salvación no se pierde, otros dicen que la salvación sí se pierde. Bueno, Calvino contra Arminio, ¿no? No vamos a hablar de este tema, pero lo que sí te quiero decir es que cuides lo que el Señor te ha regalado. El que salga vencedor, dice, no sufrirá la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La corona de la vida es el premio de la vida eterna, llena de gozo debido a su sufrimiento y su perseverancia. La corona de la vida es la esperanza de que Dios nos premiará con la vida eterna. Y esto sí que trae gozo. Y esto sí que es un mensaje de esperanza. La vida eterna, la corona de la vida, es la esperanza de que Dios nos premiará con la vida eterna. Eso es la corona de la vida. Quiere decir, venciste. Porque el cristianismo, ser cristiano, es una vida de perseverar, de todos los días, de que hoy cometí pecado, pero hoy me vuelvo a levantar. Por eso el Padre Nuestro, es bien hermoso orar con el Padre Nuestro, cuando dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque todos los días tú tienes que orar con el Padre Nuestro, en especial en las mañanas. Es una preparación, porque todos los días nos enfrentamos a grandes tentaciones. La tentación del mundo y la tentación de seguir a Jesús. Es tremendo, ¿no es cierto? Es tremendo. Muchos cristianos, querido amigo, han vuelto atrás. Después de la pandemia dejaron la iglesia, dejaron a Jesús. Ellos dicen que no, que ellos siguen a Jesús. No es cierto. Se han enfriado, han dejado a Jesús, querido amigo. Después de la pandemia fuimos puestos a prueba y otros volvieron atrás, ya no van a ninguna iglesia, se han enfriado en su relación con Dios, ya no buscan al Señor, ya no buscan a Dios de todo corazón, han dejado de ir a la iglesia, se han amoldado al mundo. Por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, quiere decir persevera, resiste, porque todos los días hay luchas muy fuertes en contra de nosotros los creyentes. Hay una persecución espiritual. Así que, querido amigo, si no quieres sufrir la segunda muerte, es decir, estar lejos de la presencia de Dios, el día que tú vayas al Señor, es decir, tú ya tienes la salvación. Pero lo que Dios nos está diciendo, sí, ya tienes la salvación, pero tienes que perseverar, tienes que resistir, porque habrá juicio sobre la humanidad. Y los muertos sin Cristo serán juzgados y sufrirán la eterna separación de Dios. Quiero leerles ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos del 12 al 17. ¿Verdad que esto se está poniendo bueno? Pérgamo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar.
incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedrecita blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Por qué el Señor escribe esto? La iglesia de Pérgamo, porque era una iglesia que se había desviado de la verdad. Y cuando tú lees la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que a partir del más bien como por el IV siglo, del cristianismo comenzó a desviarse, entraron doctrinas extrañas en la iglesia. Doctrinas extrañas de tal manera que se levantaron falsos maestros que introdujeron doctrinas heréticas. De por sí la iglesia está propensa a esto. Siempre habrá hombres que se levanten con doctrinas heréticas y que traten de hacer discípulos. Por ejemplo, en el segundo o tercer siglo del cristianismo se levantó un obispo, el obispo Arrio, que decía que Jesucristo no era Dios, sino que era un ángel, un ser humano como cualquiera, o un ángel. Y así, por el estilo, hubo muchos que negaban la divinidad de Jesucristo. Por eso se hizo el concilio de Nicea en el año 324 más o menos. Fue Constantino el que llamó a la iglesia que hubiera un concilio de obispos, y ahí se ratificó y ahí se dijo cuáles eran pues el canon del Nuevo Testamento, pero también se habló de que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas distintas. Concilio de Nicea. No es que Tertuliano haya inventado esto, no es que Tertuliano haya inventado la Iglesia Católica, como los ignorantes dicen, ¿no? por no estudiar y no entender lo que es la historia de la Iglesia. No, Tertuliano simplemente lo que hizo fue, aunque no era muy cristiano, digamos, pero bueno, él, como siendo emperador, un emperador convertido al cristianismo, él se le dio la autoridad para hacer la convocatoria a todos los obispos de todas las iglesias de aquel tiempo, y ahí se ratificó la divinidad de Cristo y la Santísima Trinidad y el canon de la Escritura, el canon bíblico del Nuevo Testamento. Pero lo que yo quiero decir es que la Biblia misma dice que se meterían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, doctrinas extrañas. Y ya la iglesia, después del siglo IV, comenzó a decaer, comenzó a tener doctrinas extrañas. Y alguien que realmente pues fue parte de la corrupción de la iglesia fue Tomás de Aquino, pero él representa precisamente lo que ya estaba en boga en la iglesia cristiana. Doctrinas extrañas entraron en la iglesia, extrabíblicas, porque no había todavía un canon bien establecido. Claro que en el tiempo de San Jerónimo, bueno, ya estaba el canon, por supuesto, porque él tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, con muchos errores, queridos amigos. La realidad es que la Vulgata latina pues tiene muchos errores de traducción. Cuando Lutero tradujo la Biblia del alemán, del griego, perdón, al alemán, griego y hebreo al alemán, pues también se basó en el Textus Receptus, que eran los documentos que había en aquel tiempo, y también se basó mucho en la Vulgata latina. Así que el error se fue pasando de traducción. Pero yo no estoy en contra de la iglesia, de la Biblia. Reina Valera es mi Biblia, yo la leo. No, lo único que estoy hablando es que esto es histórico, de cómo hombres perversos entraron y cambiaron y bueno, metieron muchas cosas, doctrinas extrañas que no checan con la palabra de Dios. Entonces aquí dice la Biblia,
Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Qué quiere decir? Que Pérgamo estaba en una ciudad donde había una estatua a Zeus. Y también había una estatua al emperador romano. Y se le debía de ofrecer incienso. Y también había otro dios llamado Esculapio, que era el dios de la sanidad, según ellos, que daba sanidad. Esculapio. Su símbolo era una serpiente. Entonces la iglesia de Pérgamo, una ciudad muy hermosa, muy bella, pero era un lugar donde había mucha idolatría. Por eso dice aquí, donde Satanás, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Por qué? Porque en esa ciudad estaba una edificación, una estatua a Zeus, que era considerado un dios, el dios más importante, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero era un demonio, por supuesto. Entonces, por eso es donde tiene Satanás su trono. Y también está hablando de cómo le está llamando la atención a la iglesia de Pérgamo. Habla de la doctrina de Balaam, habla de la doctrina, por ejemplo, de los Nicolaitas. Y entonces el Señor juzga a la iglesia y le dice, no te amoldes ni creas lo que los falsos maestros enseñan. Por eso dice, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Pero aquí hay un mensaje de esperanza. Quiere decir, querido amigo, que las falsas doctrinas se introdujeron y el día de hoy estamos en peligro de escuchar a los falsos maestros que han salido de las mismas iglesias cristianas y que dicen herejías desde los púlpitos, y muchos les están creyendo. Hay muchos falsos maestros. Ten mucho cuidado con las falsas doctrinas. Si te predican cosas que están fuera de la palabra de Dios, no lo creas. El Espíritu Santo te va a mostrar cuando un predicador está diciendo mentiras, falsas doctrinas. Ten mucho cuidado. Por eso nosotros creemos en la Biblia, pero también en lo que dice la tradición de la iglesia, que la Trinidad, nosotros creemos que existe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y creemos que Jesucristo es Dios, y creemos que el bautismo es por inmersión, y creemos que la salvación es posible yo en lo personal creo que la salvación se puede perder, porque la Biblia es muy clara. Yo sé que es muy difícil, pero es posible que se pueda perder. Entonces ten mucho cuidado con la salvación, tal y como estamos aprendiendo aquí en el libro de Apocalipsis. Y creemos en la iglesia visible y la iglesia invisible. Creemos en los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero hay muchos falsos profetas, querido amigo, en las iglesias, que andan de iglesia en iglesia, desviando a las personas de la doctrina que es la palabra de Dios, y que hacen mercadería por la palabra, hacen mercadería y están desviando a la gente. Así que ten mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, pues me dio mucho gusto de haber estado con ustedes. Dentro de 8 días vamos a compartir mensaje a la iglesia de Tiatira, del capítulo 2, versículo del 18 al 29, y me dio mucho gusto estar con ustedes, y que Dios les bendiga. Y pues buenas noches, y vamos a seguir compartiendo la palabra cada miércoles basados en el libro de Apocalipsis. Muchas bendiciones a todos ustedes.